לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos al Buen Nombre, esta sección sobre genealogía de los nombres judíos de la mano de Alejandro Rubinstein. Y hoy para hablar de Benjamín o Binyamin en hebreo, ¿no es cierto? Así es. Hoy hablaremos del menor de los hijos de Jacob, del cual se da cuenta en Bereshit, capítulo 35, versículo 18, en el siglo XVII antes de la era común. Segundo hijo de Raquel, recibió su nombre de ella bajo la fórmula Ben-Oni, que significa el hijo de mi sufrimiento, pero Jacob, su padre, decidió modificar su nombre apenas murió Rachel y le aplicó la voz Binyamin, o hijo del sur, probablemente por ser el único de los 13 hijos que nació en las tierras de Canaán, al sur de Aram Naharaim, lugar en donde nacieron el resto de hermanos. Binyamin no estuvo involucrado en el incidente en el cual sus 10 medio hermanos mayores vendieron a Yosef a la caravana de ismaelitas, quienes le llevaron a Egipto. Ya en la era de la presencia de Yosef como alto funcionario egipcio, nuestro personaje de hoy adquiere una gran importancia, pues Yosef reclamó verlo ya que él no formaba parte del grupo de hermanos que habían descendido a Egipto con el afán de abastecerse. Jacob, sin saber que Yosef era quien lo demandaba, no cedió a ello, pues no quería poner en peligro a su único hijo restante de Rachel. Sin embargo, los alimentos escaseaban, y si Jacob no decidía enviar a Binyamin, la hambruna sería fatal. Ante ello, Binyamin se presentó frente a su hermano. Varios acontecimientos siguieron que permitieron que Yosef procurara quedarse con su hermano Binyamin sin tener que retener a los demás. Sin embargo, Yosef se rebeló y abrazó a su hermano y lloró de alegría por el reencuentro. Lo mismo hizo con cada uno de los hermanos, convirtiendo a dicha ocasión en un evento muy emotivo. Tal fue la alegría que Yosef proveyó a los hermanos de carruajes y provisiones. A cada uno les dio un cambio de ropa, pero a Binyamin le correspondieron 5 cambios y 300 piezas de plata. Yosef no se volvió ni se olvidó de su padre, y le hizo llegar 10 burros cargados con las mejores mercancías de Egipto y 10 mulas cargadas de grano, pan y diversos artículos más. Entre los 70 hebreos que descendieron a Egipto estaba Benjamín, con sus 10 hijos, Belá, Becher, Ashbel, Gerá, Naamán, Ehi, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Más adelante comentaré sobre la bendición de Jacob a Binyamin, y la que Moisés le produce a la tribu homónima se centra en las siguientes palabras. Esta es la tribu que Hashem protege y ama. Cuida de ellos todo el día y posa entre ellos. Es interesante hacer notar que en Bereshit, capítulo 46, versículo 21, se citan los ya comentados 10 hijos de Benjamín. No obstante, en el libro de Bamidbar, o Números, en el capítulo 26, versículo 38, solo se enumeran a 5, Belá, Ashbel, Ahiram, Shefufam y Jufam. Como podremos ver, son nombres distintos a los originalmente expresados. En el libro de las Crónicas 1 aparecen 2 listas, una con apenas 3 hijos, a saber, Belá, Becher y Yediael, y la última lista vuelve a contabilizar a 5, Belá, Ashbel, Ahará, Notá y Rafa, como se establece en el capítulo 8, versículo 1. 3 instancias más de Benjamines aparecen en los textos bíblicos. En Esdra, en el capítulo 10, versículo 32, se relata sobre Binyamin
hijo de Harim, quien se divorció de su esposa extranjera en el siglo V antes de la era común. En la misma centuria, pero en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 23, aparece Benjamín como una de las personas que reparó la muralla de Jerusalén y que luego formó parte de la festiva procesión para la reconstrucción. Finalmente, en Divrei Hayamim, en el capítulo 7, versículo 10, tomo 1, se narra sobre el valiente guerrero Binyamin, quien fuera líder del clan del mismo nombre y que era hijo de Bilán y hermano de Yeush, Ahishahar, Ehud, Setán, Tarshish y Genaana. La bendición final de Jacob para su hijo pequeño fue la siguiente. Así aparece en Génesis capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. De nuevo, Jacob usa un animal como analogía para su bendición. En el caso de Benjamín, lo compara con un lobo. Jacob vio que su hijo tenía un espíritu guerrero. Pero así como toda habilidad, esta puede ser usada para bien o para mal. En el caso de Benjamín, su ferocidad corría el riesgo de ser usada en violencia, y así sucedió en tiempo de los jueces, sobre todo en el área histórica en donde se defiende la justicia a través del libertador Ehud. Es en el tiempo de los jueces en que el Señor levantó a un hombre valiente y astuto de la tribu de Benjamín para librar a los israelitas de la opresión de los moabitas. Y el texto dice así: y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ehud, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ehud vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ehud dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ehud alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Entonces salió Ehud al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo. Y dijeron: sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala y de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y he aquí su señor caído en el suelo, muerto. Mas Ehud había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había escapado a Seirat. El juez Ehud, entonces, actuó como un lobo. Otro de los eventos que vale la pena citar es la violencia terrible que sucedió en Gibá. En la historia de los jueces hubo otro incidente violento que involucraba precisamente a la tribu de Benjamín. Pero en este caso fue una injusticia en lugar de en defensa de la justicia. Lo que sucedió en Gibá, pueblo de Benjamín, es una de las historias más violentas y desagradables de toda la historia de Israel. Sus habitantes se comportaron de forma similar a los de Sodoma y Gomorra. Al enterarse del acto detestable cometido en este lugar, las demás tribus se levantaron en contra de los hombres de ese pueblo. Pero en lugar de hacer justicia, el resto de la tribu de Benjamín se levantó en defensa de ese pueblo en su región. Esto provocó una guerra civil que casi termina con la extinción de la tribu de Benjamín, como queda sentado en el libro de Jueces capítulo 20.
Entrando en temas geográficos, el territorio asignado a la tribu de Benjamín estaba localizado en un lugar estratégico entre las dos tribus líderes de Judá y Efraín. En su territorio se encuentran varias ciudades importantes: Jericó, Betel, Gibón, Ramá y Mitzpah, pero sin duda la más famosa es Jerusalén. Mucha gente piensa que Jerusalén está en el territorio de Judá, pero en realidad está en la frontera de ambas tribus, pero del lado de Benjamín. Sin embargo, quien la conquistó de manos de los jebuseos no fueron los de Benjamín, sino David, quien es de la tribu de Judá. Por lo que a su valor gemátrico se trata, este nombre se conforma de 6 letras: Bet, que vale 2, Nun, que vale 50, Yod 10, Mem 40, nuevamente Yod con 10, y se cierra con la Nun, que vale 50. Así, la suma es de 162. Las frases más acordes a esta valorización son Hashem Imo, que Dios está con él; Ayelet Anavón, el niño sabio; Javiv Beadin, querido y fino; Kol Tuv Sela, todo el bien de manera permanente; Leihus Gadol, que tenga el linaje grande; y finalmente Kol Hashem, la voz de Dios. Cabalísticamente, este nombre tiene un dominante en el territorio, como ya lo vimos anteriormente, pues sus letras traen dicho elemento en la Bet y la Yod, sin olvidar al agua de la Nun y la Mem. Visto que en el mundo ashkenazí es común el empleo de 2 nombres, uno sagrado y otro común, el de Benjamín es el sagrado, pero el de Wolf o lobo es el común. Entre sus derivaciones están las de Binyomen, Binlain, Binman, Biman, Bine, Biniñe, Bisque, Bishke, Viniam, Benyumen, Ben, Niume, Yume y Yumek, entre muchas otras. Por lo que respecta a su popularidad, su presencia en el mapa onomástico es realmente variado. En países como Australia, Bélgica, Croacia, Francia, Inglaterra, Gales, Dinamarca y muchos más establecen una baja preferencia en el nombre. No así el caso, por ejemplo, el de Estados Unidos, a donde pasó a finales del siglo XIX de estar a un empleo de más o menos el 0,5% dentro del total de su población, a en la actualidad rebasar el 0,65%. Y es un incremento realmente considerable. Esta tendencia la encontramos igual en Bosnia-Herzegovina, en Chile, en países también como los Países Bajos, y también de manera creciente en Suiza y en Eslovenia. Podemos decir de este nombre que es considerado como un buen nombre masculino, clásico, maduro y formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, un tanto extraño, complejo, serio y evidentemente es bastante especial. Tienen nombres de días que se celebra, esto es en Croacia en marzo 31, al igual que en Francia, y en diciembre 20 en Finlandia, y en diciembre 28 finalmente en Suecia. Es un nombre realmente muy festejado. Benjamín de Tudela, el sabio rabino viajero de origen español del siglo XII. El primer ministro británico del siglo XIX, Benjamín Disraeli. El gran pensador ruso y líder político del sionismo revisionista, Binyamin Zev Jabotinsky. El afamado clarinetista norteamericano del siglo XX, Benjamin Benny Goodman. E indudablemente, el primer ministro del Estado de Israel, Binyamin Bibi Netanyahu, son un ramillete de personajes
que dan vigor y presencia al nombre analizado hoy. ¿Qué te parece, Jorge? Muchas gracias, como siempre, Alejandro Rubinstein, por habernos ilustrado sobre este nombre, y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas para volver a hablar de los nombres judíos.